Listo, ahí creo que están mirando todos mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman si están mirando la pantalla? Sí, se mira, profe. Listo. Sí, profe. Eh, yo a todos les compartí este archivo que dice prueba técnica, focalización y selección de potencial, ¿no? Entonces, ¿me confirman? Sí, creo que a todos si alguien no lo tiene, me informa. Yo se los compartí a sus mails. Entonces, ya les voy a explicar en qué consiste. Si todos lo tienen, creo que sí, ¿no? Yo se los compartí a todos. Bueno, si no dicen nada. eh, listo, entonces, bueno, yo voy a descargar este archivo. Descargar. Miren, esta es una prueba técnica para una convocatoria para trabajar con una empresa que se llama Vanti, creo que es de gas, ¿no? Comercializa gas. Justo, miren, vamos a analizar el caso 1, ¿cierto? Eh, dice, para la siguiente prueba, bueno, contará con una fuente de trabajo, con una base de datos en texto, bueno, que contiene los consumos ficticios de un grupo de clientes Vanti, ¿no? De los años 2013 y 2017. Junto al consumo se encuentran asociadas variables referidas a la situación del contrato del cliente, actividad comercial, mercados, presencia de anomalías de lectura, situación que impiden obtener el consumo del cliente causados cuando se visita el terreno, bueno, datos técnicos del consumo, entre otras, ¿no? Los significados de cada variable las encontrará, bueno, en ese Excel que dice descripción de campos. Vamos a mirar ese Excel. Bueno, estos son los campos que tiene el Excel, ¿no? Dice que tiene situación, suministro, bueno, descripción, situación del servicio, estrato, bueno, estrato del cliente, fecha puesta a servicio, fecha de inicio del servicio, fecha situación, bueno, fecha de la situación del servicio, KP es factor KP, KT, factor KT, bueno, no sé qué serán esos campos, lote de lectura, PATM-PROM, precisión 1, PMAN-PROM, precisión 2, SIT-SUMINIS, código de situación del servicio, tarifa del cliente, TEM-PROM, temperatura, turno de lectura, consumo y volumen. Bueno, esos son los datos de la base, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el...? Eso, entonces miren, ¿qué nos dice el caso 1? Realizar en Python, R u otro programa de analítica que maneje, ¿no? Con la base de datos que se le ha entregado, por favor, realice las siguientes tareas. Cree un análisis descriptivo estadístico de los datos y determine si es posible identificar patrones en las variables suministradas, ¿no? Bueno, calcule existencia de outliers, ciclos, bueno, esto no lo vamos a profundizar. Diseña un gráfico de dispersión entre las variables que mejor índice de correlación marcado tenga, ¿no? Con las líneas verticales y horizontales, ¿cierto? Lo que nos piden aquí en el 1.3 es hacer un biplot, ¿cierto? Y simplemente dar algunas conclusiones que se consideren, ¿no? Miren que esta es una prueba técnica que se realizó en esta empresa, ¿no? Vanti. Entonces, miren que el primer punto es prácticamente lo que nosotros trabajamos, ¿no? De análisis exploratorio. Entonces, la idea, bueno, va a ser resolver el caso 1 con ustedes, ¿no? En esta clase. Para que ya quede cerrado este tema y así yo les voy a pasar otro conjunto, sí, en la siguiente clase yo les podría enviar otro conjunto de datos a modo de taller, ¿cierto? Para que hagan este análisis de exploratorio ya y sacar la segunda nota. Entonces, bueno, vamos manos a la obra entonces.
Por acá yo tenía mi drive. Y voy a subir este archivo que dice base. A ver, creo que lo tengo que extraer. Descargas y extraer todo. Eso, voy a subir este archivo, lo voy a subir a mi drive. El que dice base. Sí, es un poco pesadito. Base.txt. ¿Cierto? Entonces ustedes, bueno, hagan lo mismo, ¿no? Suban su archivo al drive. Y, bueno, si tienen, yo por acá voy a abrir el cuaderno que trabajamos la semana pasada. Textos, se llamaba, a ver. Búsqueda, análisis exploratorio. Ajá. Sí, voy a abrir este es el mismo cuaderno que trabajamos la semana pasada, ¿no? En clases. Simplemente ahora es otro conjunto de datos. Yo le voy a sacar una copia a esto, le voy a decir archivo y guardar una copia en Drive. Listo, aquí ya creo la copia y a esto le voy a poner análisis exploratorio Banti. Banti, que es la empresa para la cual estamos realizando esa prueba, ¿no? Y del resto, bueno, voy a empezar a ejecutar esta línea que era para conectarse al Drive, ¿no? Miren que el código, o sea, el código prácticamente va a ser el mismo que teníamos la semana pasada, ¿no? O sea, no nos afecta en nada. Con eso ya podemos hacer el análisis. Simplemente tenemos que cambiar ese conjunto de datos. Entonces, bueno, aquí me conecto al Drive. Listo. Y aquí, bueno, ya voy a cambiar el archivo, ¿cierto? Este no es este es el archivo de la semana pasada. Simplemente me voy a Drive, My Drive. Yo creo que lo tenía en electiva 1. Ajá, aquí está. Base.txt. Copiar ruta. Pego aquí la ruta y a ver, lo que no sé si era por qué campo estaba separado ese archivo. A ver, voy a copiarlo ahí. Y bueno, hay un error de codificación, UTF-8. A ver, entonces le voy a cambiar el encoding. Encoding igual a latín 1. Si quieren pongan este encoding, igual yo les paso por el chat, tranquilos. Solo que quiero ver que parece que este archivo está separado por otro campo. A ver, separado. Por punto y coma, a ver. Ajá, eso. Eso. Les voy a pasar la forma de lectura del conjunto de datos para que la reemplacen. Simplemente ojo que aquí va su carpeta, ¿cierto? Su drive. Le dan encoding latín 1 y el separador es punto y coma. Aunque voy a imprimir los 5 primeros registros, a ver. No, perdón. El separador no es un punto y coma, sino un backslash T. Backslash T. Listo.
Y ahí sí imprimo los primeros 5 registros. Listo. Ahí ya tengo los datos leídos correctamente. Entonces, bueno, yo les voy a mandar esto al chat. Si no, simplemente es adicionar el encoding y el separador. A ver. Participantes, ¿dónde está el chat? Acá. Sí, ahí les envié la forma de lectura, ¿no? Pero bueno, voy a aumentar un poquito aquí. Simplemente, miren, cambiamos la ubicación del archivo, ¿cierto? La ruta. Le pongo el encoding latin 1, ya que estaba generando algún conflicto con algún carácter de UTF-8. Y el separador de columna es un \t. Entonces, listo, miren, aquí ya tenemos nuestro conjunto de datos, ¿no? Listo. Bueno, las medidas de resumen, por el momento, esta la voy a sacar, voy a ir eliminando estas cosas. Y voy a abrir aquí una nueva ventana. Y para sacar todas las medidas de resumen, simplemente yo le digo mi conjunto de datos, ¿cierto? dfdatos.describe. Entonces, con estas saco medidas de resumen. Eso, miren, cuando yo le doy df.describe, él lo que hace es, por cada columna, él va a indicar cuántos conteos hay, ¿cierto? Hay como 400, a ver, 472.532 registros, ¿cierto? Tiene cada columna. El promedio de esta variable de ActComer, ¿cierto? Que ActComer, ¿qué era? Por acá estaba. Ah, bueno, por acá no las. En este Excel no la. Ah, sí, aquí tenemos. AdComer, código de actividad comercial. Bueno, el promedio es 42.39, ¿cierto? La desviación estándar, el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 2, perdón, el cuartil 3 y el valor máximo. ¿Cierto? Bueno, así tenemos por cada una de nuestras variables, ¿cierto? Tenemos el estrato, el lote, bueno, el turno, el consumo y el volumen. Turno, consumo, volumen, bueno, lote, estrato, anomalía del contador, altura, nivel del mar debe ser esto. La altura promedio es de 1400. Sí, debe ser la altura del lote, la altura a nivel del mar del lote donde se realiza la medición, me parece. Entonces, bueno, todos estos datos se supone que son mediciones, ¿no? De un terreno. Bien, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso, bueno, voy a borrar este bplot, este boxplot por el momento. Listo. dfdatos fami. Bueno, por el momento. Listo. Siguiente paso, bueno, voy a imputar los valores nulos, ¿no? Con un 0 por ahora. Después de hacer el resumen descriptivo, ¿cierto? Con dfdatos.describe, lo que voy a hacer es imputar algunos valores nulos. Listo.
Y bueno, aquí sí vamos a tener que seleccionar nuestras variables, ¿cierto? Las variables que estamos trabajando en este caso es actividad comercial. Vamos a sacar la matriz de covarianzas, ¿no? Actividad comercial, altura al nivel del mar. Anomalía del contador. El ID no lo veo. Este es un ID del cliente, así que no lo veo necesario, ya que no es una variable numérica, sino es un identificador, ¿no? El estrato, sí. A ver, el estrato. El número de lote, bueno, el lote. Sí, suministro. El número de turno, a ver qué será este turno. Consumo. Y volumen. Bueno, vamos a trabajar con esas variables, ¿no? Que son las variables numéricas de nuestro conjunto de datos. Ajá, bueno, eh, recuerdan que la matriz de covarianzas, bueno, simplemente dice si es mayor que cero, hay una correlación positiva, si es menor que cero, correlación negativa, ¿cierto? Pero no podemos establecer si es una correlación alta o baja, ¿cierto? Por las unidades de medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajamos con la matriz de correlación. Simplemente yo copio esta parte. Si quieren les voy a pasar esto. Ahí les pasé ya los campos ajustados con la matriz de covarianzas, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la matriz de correlaciones. Entonces, bueno, yo copié la misma matriz de covarianza, simplemente que aquí le ponemos cor, ¿no? La matriz de correlaciones. Eso, entonces aquí sí ya empezamos a analizar qué variables están correlacionadas. A ver, miremos. Ajá, aquí miro una alta correlación, miren, entre el volumen y el consumo, ¿no? A mayor consumo, mayor volumen. Es una correlación del 0,96, ¿no? O sea, esas variables están altamente correlacionadas entre sí. A ver, miremos otra variable. Miremos cuál variable está. Sí, acá hay otras correlaciones, pero son muy bajitas, miren. Acá hay otra correlación alta que es entre el turno y la altura al nivel del mar. Ajá, esto quiere decir que a mayor altura va a ser más alto el turno. A ver, ¿qué es esta variable turno? Miremos la variable turno. Turno de lectura. Están correlacionados positivamente. A ver, 70%. Miremos. Aquí hay una correlación, bueno, del 27%, pero negativa, entre el turno y el estrato. A mayor estrato, menos turno. Ah, sí, tiene lógica, tiene sentido, ¿no? Miremos otro entre el turno. Uf, esto es muy alto, esta correlación turno. Una correlación del 99% con el lote. ¿Lote qué significa esta variable? Lote de lectura. Bueno, no nos dice no nos da mucha información esas descripciones de variables, ¿no? Ok, a mí Eh, me salen unos valores diferentes. ¿Te salen diferentes? Sí. Pero son altos. No, no, o sea, sí, similares, mejor dicho.
Similares es posible por, a ver, ejecutaste este fill NA. Ah, no, no, no. No, Sí, no lo puede tengo. ser por eso, ¿no? Es que yo los imputé, pero si te das cuenta, seguramente son muy parecidos. Sí, sí, similares, no, por eso. Sí, son similares, ¿no? Sí, lo que aquí nos cambia pasa que yo hice una imputación como hay valores nulos, ¿cierto? Para no perder todo el registro, lo que hice es los imputé con un cero, ¿no? Entonces, si quieres, haz lo mismo, pero eso no afecta mucho, ¿no? O sea, si te miras, tienen que ser, o sea, las correlaciones tienen que ser muy altas, a pesar de que yo las imputé con un cero, o sea, los valores que tú tienes tienen que ser muy similares. Sí, Eh, son similares, ¿no? ajá, entonces es por eso. Eso casi no nos afecta mucho, ¿no? Pero mira, el turno, bueno, con el lote sigamos buscando, analizando correlaciones. Bueno, consumo, turno, ¿qué más hay otra por acá? El SID suministro, bueno, no, esta variable SID suministro prácticamente tiene correlaciones muy bajitas, mira, prácticamente no nos va a servir mucho para nuestro estudio. La podríamos incluso descartar. El lote, bueno, el lote si mirábamos que tenía relación positiva con la altura del mar, ajá, altura del mar. ¿Qué más? Y con el turno, ¿no? Sí. El estrato tenía correlación negativa, este es con el turno, ¿cierto? Del menos 27% ya es algo considerable, digamos. Y con el lote. Estrato, claro, cuando estén en 1, si miran que hay un 1, es porque se intersecta con la misma variable, miren, estrato y estrato, ¿no? Entonces eso siempre tiene que estar en 1. Vamos a mirar esta variable que es anomalía contador, si tiene correlación positiva. Bueno, del 10%, ¿no? Con actividad comercial. Actividad comercial. Con el código de la actividad comercial. La verdad que este código de la actividad comercial no es una variable, pienso yo, que debamos tener en cuenta, porque, a ver, tampoco nos dicen, tampoco ellos no nos dan mucha información de esa variable. Miremos los niveles que tiene esa variable, actividad comercial. Entonces, por acá, voy a dfdatos punto actividad comercial. Ajá, len punto value counts. 74 niveles diferentes, ¿no? Parecía que tienen 74 niveles diferentes de actividades comerciales, ¿no? Pero no, o sea, pero no nos están dando qué significa cada nivel, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esta variable tampoco nos va a servir mucho cuando realicemos el biplop. Pero bueno, yo miro en las demás variables, o sea, en el consumo, el volumen, el estrato, los lotes, sí veo correlaciones interesantes, ¿no? Donde podamos encontrar algún patrón. Entonces, básicamente, lo que nos dice ese primer punto es eso, ¿no? Hacer un análisis descriptivo. ¿Dónde estaba? Acá. Listo, realizar un análisis descriptivo y determinar correlaciones, ¿no? Con las variables. Determine si es posible identificar patrones entre las variables suministradas, ¿no? Bueno, ya miramos algunas correlaciones. Diseño un gráfico de dispersión entre entre las variables con mejor índice de correlación, marcando las medidas con líneas verticales y horizontales. Bueno, determine si es posible, ¿no? Eso nos piden hacer es un biplop. ¿Dónde tengo mi...? Uy, se me perdió. Eso, aquí está. Bueno, entonces vamos a agarrar
para hacer el biplot, solo las variables que están correlacionadas. Déjenme mirar acá si me estoy olvidando de alguna otra variable de acá. Tarifa. Tarifa del cliente. A ver qué tiene esa variable. Acá no me salió la tarifa. Seguramente no es una variable continua, pero quiero analizar a ver qué tiene esa variable. Entonces, dfdatos punto tarifa. Tarifa, a ver si la tengo. Ah, es en mayúsculas. Tarifa, ajá. Punto value cons. Ah, bueno, estos son los posibles valores de tarifa. Tarifa de 1, C1 y CE. ¿No? Bueno, por el momento es una variable categórica, la dejamos por aparte, ¿no? No la estudiamos. Tarifa, ¿qué más? Había otra. Temperatura promedio, ¿esa sí me salió, esa variable acá? Temperatura, a ver. No, no la tengo. No la tengo esa variable. A ver, parece que temperatura promedio. A ver, la voy a colocar aquí. Temprom. Ajá. Ah, es por el punto decimal. De type in64. Sí, sí tiene que estar aquí entonces. A ver, cuando yo saqué con altura, temperatura, ¿por qué no la miro aquí? A ver, temperatura promedio. Está por la coma, a ver. Oh, se demora bastante en calcular el promedio de esa variable. A ver, lo voy a cancelar. Sí, lo que me estoy dando cuenta es que parece que no la leyó, como tiene coma, creo que el decimal tenía que establecerle que sea la coma. Sí, voy a hacer lo siguiente, voy a reiniciar aquí en entorno de ejecución. Sí, me salió un error. Dice que keyboard, bueno, interrumpí esto, pero voy a mirar el tipo de dato, data type. Datetype object. Claro, o sea, no me esta variable no me la está leyendo como un número continuo, sino como una cadena. Y por lo que me di cuenta es por la comita decimal que no la está tomando, ¿no? Entonces, creo que esto ya lo teníamos la vez pasada, hicimos algo parecido. Entonces vamos a colocar aquí decimal igual a coma, ¿cierto? Ahí creo que ya va a tomar esa variable como numérica. Entonces, bueno, voy a ejecutar de nuevo esto desde acá. Listo. Datos. Bueno, aquí analizo los primeros 5 registros. ID, lote K. Ah, claro, incluso se incrementaron estas otras. Miren, el KP y el KT. Y por acá tenía, a ver. Sí, hay otras, sí hay más variables.
Entonces, sí, cuando hagamos el describe para sacar los promedios, creo que ahí ya van a salir más variables. Estrato, ajá, KP, KT, el lote, esto es PATMR-PROM, ¿qué será esa variable? A ver, en la descripción nos dice algo. La presión 1, ajá, esta es presión 1, presión 2, presión 2, bueno, ajá, y aquí tengo la temperatura promedio. La temperatura, ajá, temprom, temperatura. Listo, ya me salió. Entonces sí era por eso, ¿no? Le ponen el decimal acá, leer el conjunto de datos, la comita. Y bueno, voy a tener que aumentar más variables acá, en las correlaciones. Bueno, voy a imputar estos datos nulos. Y aquí, bueno, creo que voy a aumentar AdComer, si la tenía, altura del mar, si estaba, la anomalía, ¿sí? El ID no lo quiero estimar porque este es un identificador del cliente, no nos interesa por el momento, estrato, ajá. El KP, esto lo voy a aumentar. Aquí en estrato voy a aumentar el KP. El KT también, ajá, KT. KP, KT. El lote creo que sí lo tenía, a ver, lote, ajá. Lote, esta variable no la tenía. Lote, ahorita les paso esto. Lote, PATMR-PROM, ajá. PMAN-PROM, estas son las presión, ¿no? Presión 1 y presión 2. Sit-Submin, Sit-Submis, esa sí estaba. La temperatura tengo que aumentarla. Temperatura PROM, aquí. Temperatura PROM. El turno, consumo y volumen, listo. Esas eran las variables. Aquí cometí un error, a ver. Eso, ahí está. Bueno, con esto saco la matriz de covarianzas. Ni la miro porque es complicado sacar correlaciones con esa variable. Entonces aquí copio esto y vamos a la matriz de correlaciones. Ahora se las paso por el chat. A ver, chat. Listo, ahí les pasé la matriz de correlaciones ya con todas las variables, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a analizar. Seguramente vamos a tener más correlaciones. Miren, aquí hay una correlación positiva entre el volumen, o sea, es un 28% entre el volumen y la actividad comercial. Ahí ya me dio, qué raro que ahí ya me dio, ajá, ahí me dio una correlación positiva. A ver, miremos, actividad comercial. Otra correlación, a ver, aquí, del 21% entre el volumen y el índice KP. A mayor volumen, mayor KP. Ajá. Aquí también, este debe ser con el índice KT del 29%. A ver. Ajá, KT. Y, ajá, del 0,96 el volumen con el consumo debe ser esta variable. Consumo. Bueno, en teoría, sí hay correlaciones, o sea, las variables parece que sí están correlacionadas de alguna forma, ¿no? Miren, hay correlaciones altas, ¿no? Del 99, del 55. Correlaciones negativas altas también creo que había por ahí, mire algunas, a ver. Miremos alguna correlación negativa con esta variable estrato, a ver, estrato.
Eso, miren, correlación negativa del 27%, ¿no? Con el lote y con el turno. El índice KP se correlaciona negativamente también con el turno y con la presión 1. A mayor índice de KP, menor presión. PATM PROM, ajá. PATM PROM, ajá, presión 1. Y lo raro, bueno, y positivamente con la presión 2, ¿no? Pasa que, bueno, estos datos también son de la empresa y tampoco sabemos mucho de estas variables, ¿no? Pero sí podemos encontrar correlaciones y esas son las correlaciones que nos dicen los datos, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a hacer ya el análisis de componentes principales. Simplemente ya tengo aquí mis variables, ¿cierto? Que son estas, las voy a copiar. Y voy a sacar los autovectores y los autovalores. Aquí parece que hice mal algo. Listo. Ahí se supone que ya tengo los autovectores y los autovalores, ¿no? Perdón, los autovectores. Les voy a pasar esto. No, simplemente cambien esta parte, ¿no? Les voy a pasar por el chat. La matriz A, ¿cierto? La matriz A. Y aquí simplemente empiezo a cambiar ya las columnas que tenía, ¿no? Con esto calculé los autovalores. Ahora voy a calcular los autovalores y los autovectores, ¿no? Pero tengo que pasarle las columnas que son, ¿no? Que en este caso van a ser estas mismas. Simplemente, miren, estoy utilizando lo mismo de la otra clase, simplemente estoy cambiando las columnas. Y este es nuestro data frame. ¿Cierto? Estas son nuestras componentes. La componente 0, la componente 1, la componente 2, y estas son las cargas, ¿no? Creo que aquí consumo y volumen. Sí, consumo y volumen. Sí, les voy a pasar esta parte. Bien, ahora vamos a mirar con cuántas componentes nos quedamos, ¿no? Para interpretar, ¿no? Tenemos 13 componentes, o sea, como tenemos 13 variables, recuerden que tenemos 13 componentes, ¿cierto? Entonces ahora vamos a analizar las correlaciones entre las componentes y cada una de nuestras variables. Primero, bueno, vamos a mirar con cuántas componentes nos quedamos, ¿no? ¿Se acuerdan los criterios de selección? El primer criterio de selección que habíamos visto era si yo quiero explicar un porcentaje de variabilidad dado, con cuántas componentes me alcanza, ¿no? Si quieren trabajemos también con el 70%. A ver, aquí tenía, con las primeras dos componentes, miren, con las dos primeras componentes yo explico el 51% de la variabilidad, es alto, ¿no? Con las tres primeras componentes, el 61%. Y con cuatro componentes, con cuatro ya el 70, bueno, casi el 70%, ¿no? Con cinco componentes, el 76% de la variabilidad. Con cinco componentes, Eso era según el criterio, el primer criterio, ¿cierto? O sea, yo explicaría, si quiero explicar el 70%, me basta con las cinco primeras componentes principales. El criterio de Kaiser, que nos decía que analizamos cada uno de los autovalores, ¿cierto?
y que si la variabilidad da menor que 1, ¿cierto? De ese autovalor, descartamos, ¿no? Entonces vamos a mirar la variabilidad de la primera componente es de 4.6. Entonces ese valor es mayor que 1. La variabilidad de la primera componente, de la segunda, perdón, es 2.61. La variabilidad de la tercera, 1.36. La variabilidad de la cuarta, 1.13. Y la variabilidad de la quinta también nos sirve, 1.02. La variabilidad de la sexta, 0.96. Entonces, según este criterio, nos dice que nos quedemos con 6 componentes principales, ya que a partir de la sexta, ¿cierto? La componente, digamos, la variabilidad ya no tiene relevancia porque es menor que 1. Entonces, en este caso nos quedaríamos con las primeras 5, creo. A ver. 0, la 1, la 2, la 3, la 4, ajá. Y la 5 ya no, porque nos da menos variabilidad. Entonces nos quedamos con las 5 primeras, ¿no? Esta viene siendo la sexta, porque el índice empezó en 0. Miren. La primera componente es la 0, ajá. La quinta, ajá, esta vendría siendo la sexta componente, ya da menos variabilidad que 1. Entonces, según este criterio, nos quedamos con 5 componentes. Y según este criterio de variabilidad mínima, también con 5, miren, 0 y 5, ¿cierto? Entonces los dos criterios coinciden. El tercer criterio era el bastón roto, ¿cierto? Donde teníamos que poner la variabilidad, ¿cierto? Los autovalores y hacer un gráfico de líneas y mirar dónde se estabiliza. Entonces, miren, a partir de la tercera, a ver. Sí, yo creo que aquí, según este criterio, creo que, miren, aquí ya se estabilizó, ¿no? Este descenso. Podríamos quedarnos con 8 componentes, según este criterio, con las 8 primeras. Pero bueno, yo me quedaría con estos dos criterios que podrían coincidir, ¿cierto? Y nos dicen que trabajemos con las primeras 5 componentes principales. Entonces, listo. Vamos a hacer ahora el gráfico de biplot, ¿cierto? Vamos a graficar el biplot. Según esto, aquí, bueno, ¿qué tenemos que cambiar? Ya estamos trabajando con otro conjunto de datos y tenemos que pasarle las columnas, ¿no? ¿Qué columnas son? Son las mismas que tenemos acá. Eso. Son estas mismas. Yo las voy a copiar y listo. Las copio aquí. Y simplemente, miren, aquí estandaricé los datos, ¿cierto? Hice la estandarización de los datos en estas columnas. Si quieren, yo les copio esto. Aquí simplemente, bueno, estandarizamos los datos. Y una vez estandarizados los datos, simplemente ya tenemos un nuevo conjunto de datos que se llama X, ¿cierto? Con los datos estandarizados. Y hacemos el análisis de componentes principales. Simplemente, miren, ¿cuántas componentes voy a calcular? Bueno, yo aquí le puedo decir que solo calcule 5 componentes con las que me voy a quedar, ¿cierto? Le paso simplemente PCA model.fit_transform y le paso mi conjunto de datos estandarizado, miren, el X, ¿cierto? Lo que ya miramos la segunda clase. Ahí está realizando, ajá. Miren, ahí realizó el análisis de componentes principales. Entonces, ¿qué obtuvo? Él obtuvo 472.532 registros, filas, y
5 componentes principales, 5 columnas. Listo. Y ahora finalmente, para encontrar algunos patrones, hacíamos el biplot, ¿no? Entonces al biplot simplemente, ¿qué fue lo que le cambiábamos? Aquí porque tengo repetido esto. Ah, esto ya lo ejecuté. Ah, aquí se me repite, sí, se me repite esta línea, yo la voy a sacar. Eso. Aquí ya viene lo del biplot, ¿cierto? Dibujar el biplot, que teníamos esta función. Y le pasábamos la componente, ¿cuáles componentes quiero graficar? En este caso la componente 0 y la componente 1. Y aquí que hice, me falta importar algo. Sí, me falta importar np. Por numpy as np. Sí, simplemente me faltaba importar esta librería que se llama numpy, creo que es con una sola m. Eso, miren, aquí ya tengo el biplot, ¿cierto? ¿Qué nos dice el biplot? Miren, las líneas hacia arriba, ¿cierto? Nos dan una correlación, ¿cierto? Hacia la dirección de la componente. Miren, analicemos estas dos líneas de acá, el consumo y el volumen, ¿cierto? Nos dicen que se correlaciona positivamente con la componente 2. Miren, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que a mayor consumo y a mayor volumen, la componente 2 va a ser más alta, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en el eje Y, ¿cierto? Que es la componente 2, si hay valores más altos, van a ser los clientes que mayor consumen. Miren, serían estos de acá, ¿cierto? Eso nos quiere decir el biplot. ¿Y qué variables se correlacionan? Miren que el consumo y el volumen están muy pegadas estas variables. Por lo tanto, están altamente correlacionadas con la componente 2 y entre sí. Si nosotros vamos a mirar las correlaciones, la matriz de correlaciones que teníamos por acá, nos damos cuenta que el consumo, miren, el consumo y el volumen, ¿dónde está? ¿Esta es la matriz de correlaciones? No. Esta es la matriz de correlaciones. Eso, nos damos cuenta, miren, que el consumo y el volumen están correlacionados positivamente, ¿no? 0.96%. Y eso es lo que nos indica este gráfico, miren. El gráfico del biplot, miramos que las variables están muy juntas, ¿cierto? Y se correlacionan positivamente con la componente 2, miren, consumo y volumen. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Si un individuo tiene alta esta componente 2, seguramente son los clientes que más consumen, miren. Son estos que están por acá arriba. Los que están aquí en el centro son los clientes promedio, ¿cierto? O sea, un consumidor promedio, podríamos decirle. Y este que está acá abajo, estos que están más acá abajo, bueno, son clientes que consumen menos, ¿cierto? Ya sea por el volumen de los terrenos que ellos tengan, ¿no? Tienen un volumen bajo y por lo tanto consumen bajo. Bien, ahora vamos a analizar otras variables, ¿no? Vamos a analizar otros datos. Por acá tengo, por acá parece que tengo la altura al nivel del mar, pasa que me aparecieron muy juntas estas variables. Altura al nivel del mar. Por acá está el estrato, ¿no? Pero miren que la línea de estrato, ¿qué quiere decir? Miren que esta línea, por ejemplo, del consumo y el volumen son muy altas, ¿cierto? O sea, son muy largas las líneas. Eso quiere decir que la correlación es muy importante digamos, entre la variable y su componente. Esta variable, por ejemplo, acá miramos líneas muy corticas con el estrato, ¿cierto? Quiere decir que esa variable, o sea, no es tan influyente en la componente, ¿no? Como una línea más larga como el KP, por ejemplo, el KT. Y anomalía del contador, miramos que se relaciona por acá también, ¿no? Esa variable que es PMAN-PROM.
Pman prom creo que es la presión, a ver. Pman prom, la presión 2, Pman prom. Eso, miren, la Pman prom se correlaciona, podríamos decir que positivamente con la componente 2, ¿cierto? A mayor, sí, porque a mayor Pman prom voy a tener más alta la componente 2. Y negativamente con la componente 1, porque miren, está hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia los valores negativos. O sea, a mayor presión, ¿esto qué era? Presión 2. A mayor presión 2, menor valor de la componente 1, ¿no? Entonces, por acá se podría decir que están los clientes, sí, los clientes con mayor presión 2, ¿no? Estos de acá podrían ser, estos sujetos de acá. Y acá tenemos los individuos promedio. Y a ver, otra variable. Pasa que me llama mucho la atención estas que están juntas acá, pero no las logro reconocer porque en el gráfico me salieron juntas. Las vamos a analizar, a ver, por separado. Acá hay varias, sí, acá hay muchas variables que están correlacionadas negativamente con la componente 1, miren. ¿Cierto? Lo que no se las logra es distinguir. Pareciera que aquí hay... Sí, lo que voy a hacer es voy a renombrar esas columnas para que me salgan diferentes. O si no, a ver, voy a mirar aquí en el gráfico. En el gráfico, a ver, les voy a poner más distancia a estas. Sí, aquí le aumenté 3.5, a ver si logro distinguir alguna variable. Eso, por acá está. Ajá. Bueno, por acá se mira el turno. El turno, la altura al nivel del mar parece. Pero no me sirvió de nada. Voy a dejar como estaba y mejor voy a renombrar esas variables. A ver, X columns. Sí, aquí yo tengo un X columns. Voy a tomar este X columns y lo voy a mostrar acá. Eso. Actividad comercial. Aquí pareciera que está la actividad comercial. Entonces, bueno, yo me voy a copiar esto. Copiar selección. Y aquí le voy a poner columns. Columns es igual. Call, actividad comercial. A esto le voy a poner AC. ¿Cierto? Le voy a cambiar el nombre a la actividad comercial. Altura mar, le voy a poner a mar. Anomalía contador, a contador. Contador, estrato. Bueno, el estrato si lo mirábamos por acá que estábamos. No sé si se alcanza a mirar. Lastimosamente del estrato no se puede decir mucho porque miren, o sea, tiene una correlación muy bajita con estas dos componentes, al menos con la primera componente y la segunda componente. Después miramos otra, se podría aquí cambiar en este gráfico. ¿Dónde está? Podríamos visualizar otras componentes, ¿no? La 1 versus la 2 o la 1 versus la 3, ¿cierto? Después miramos. Pero me interesa acomodar esta parte para saber qué variables se correlacionan acá. Pasa que el nombre me salieron muy juntos. Hay muchas variables que tienen un nombre muy grande y están altamente correlacionadas y no las logro distinguir. Parece que son esas, pero la altura al nivel del mar, la anomalía contador y la actividad comercial. A ver, entonces voy a hacer eso. Y aquí en vez de X columns le voy a pasar esto. Col. A ver, ¿por qué no me salió? Listcall. Me siguieron saliendo. Ah, aquí está AC. Anomalía
Contador. Ah, ajá. Esta no la había visto. ¿Y estas qué son? Las P. Ah, son estas. Estas de acá. Ya las distingo. A ver. P, PATM PROM, que era la presión. PATM PROM, presión 1. A ver. Le voy a poner P1. Y PMAN PROM era presión 2. Presión 2. A ver. Y TEM promedio era temperatura, creo. TEM le voy a poner. A ver, pero no. El turno parece que hay acá. Lote, lote, turno. Y sí, están las que yo renombré. Lote, turno. Sí, voy a poner aquí turno. Turno y lote. Lote. Ajá. Sí, miren, lote, turno, sí, son esas variables que están acá. Sería list columns. Sí, incluso sí, miren, entonces ya más o menos di con estas variables, son las que están acá, ¿no? Es altura, parece que está la temperatura, aquí, temperatura, a ver, le voy a poner un valor más grande, temperatura, temperatura y unas líneas así, a ver si sobresale. Ajá, miren, sí, temperatura, pum, entonces ya sabemos que está ahí, la temperatura, a ver, miremos la altura al nivel del mar. Le voy a poner también otra línea así. Sí, pero le voy a quitar esta para que no se mire. Ajá, sí, miren. Entonces ya sé que está la temperatura, la altura a nivel del mar. La temperatura, altura al nivel del mar. El turno, ¿cierto? El turno estaba también por ahí. Y el lote. Entonces, bueno, ya sé que esas variables, miren, se correlacionan negativamente con la componente 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir de estos individuos de acá? Miren, estos individuos de acá tienen muy bajita la componente principal 1, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que a mayor temperatura, ¿cierto? A mayor temperatura, la componente 1 va a ser más baja. Entonces, acá tendríamos las zonas con más baja temperatura, a ver, con más alta temperatura, ¿cierto? Por acá. Y acá tenemos las zonas más calurosas, se podría decir, con más alta temperatura, ¿no? Lo mismo para el nivel del mar, miren. Eh, Acá se correlaciona así. Igual estos datos son como medio ficticios, ¿no? Nos dice ahí, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos obtener, ¿cierto? A mayor, sí, altura a nivel del mar. Acá están digamos, las partes más bajas, podríamos decir. Bueno, este era el del anterior. Sí, altura al nivel del mar, el lote. A ver, déjenme salir de una duda que tengo aquí. Altura a nivel del mar.
Sí, está aquí. Altura al nivel del mar. A ver. Sí, la altura al nivel del mar empuja hacia acá, miren. Entonces esto quiere decir que a mayor altura, o sea, aquí están las zonas más altas, ¿cierto? Eso quiere decir que estos individuos, sí, están en zonas muy altas. A mayor altura, menor componente principal 1. Y acá se podría decir que, bueno, estos individuos de acá están en alturas a nivel del mar. Por lo tanto, miren, el consumo y el volumen, o sea, yo podría concluir que estos individuos de acá, ¿cierto? Al menos el promedio, miren, que el consumo por acá, en las zonas altas, a nivel del... Sí, perdón, en las zonas más altas, no hay tanto consumo, miren, como en estas zonas, ¿no? Se puede determinar ese tipo de patrones. Eh, Listo, muchachos. Ese era como que el ejercicio de hoy de esta clase. Era, bueno, hacer el mismo análisis que hicimos con los puntajes, ¿cierto? Por acá tenía el gráfico, ¿cierto? Pero con otro conjunto de datos, ¿no? Entonces recuerden eso, muchachos, que estas líneas se correlacionan positivamente con las componentes, ¿cierto? Con la componente 1, con la componente 2, ¿cierto? De acuerdo a la dirección de la componente. Si la línea es más larga, ¿cierto? Quiere decir que es una correlación muy alta, ¿cierto? Eso era lo que habíamos dicho con las pruebas del ICFES. Por ejemplo, miren, estos son los que, este individuo que está acá, miren, o este que está acá, son personas que les fue muy bien, miren. Tienen muy altos los puntajes de física, inglés, matemáticas en general, ¿cierto? Les fue mejor que a estos individuos que están como por acá. Y que a su vez, miren, aquí teníamos el número de veces en que ha estado presentando la prueba, ¿cierto? Se podría decir que estos individuos de acá han presentado muchas veces el examen que estos individuos de acá, ¿no? Y por lo general, estos puntos, ¿cierto? Los que estén acá en el centro son los individuos promedio. Eh, Eso es, muchachos, el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces la idea es como que detectar patrones en los individuos, ¿no? Con el fin de que después ya un algoritmo de aprendizaje ya va a poder detectar y clasificar estos individuos que nosotros estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos, en este ejemplo, podríamos detectar un consumo, ¿no? O una anomalía, digamos, ¿no? Donde hay mayor probabilidad de anomalías en el contador, ¿cierto? O donde los clientes consumen más, ¿cierto? O donde los clientes consumen menos, o posibles fraudes, ¿no? Si se sabe que un cliente que tiene la componente principal alta, ¿cierto? La PC2 alta, ¿cierto? Nos llega al siguiente mes con un consumo muy bajo, podríamos como que mirar que ahí hay alguna falla, ¿cierto? En nuestros contadores, porque los datos eso es lo que dicen los datos, a pesar, bueno, que este es un ejemplo que nos da la empresa que es ficticio, ¿no? Pero son esas correlaciones que podemos detectar con esta técnica de componentes principales, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Eh, Muchachos, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre la interpretación de este componente o se entendió? Pues aparentemente sí lo entendí, profe. Ujú. Eh, Listo, listo, muchachos. O sea, esta es la oportunidad de preguntar, porque sí, ya, yo creo que la siguiente semana, bueno, hoy en la tarde no tenemos clase, así que nos vemos en la siguiente semana, ¿cierto? Y la idea es que podamos ya hacer un taller de estos, ¿no? Igual les voy a dar
una introducción del conjunto de datos, ¿cierto? Les voy a decir que estas variables se tratan de así, se tratan de esto, ¿cierto? Y para que ustedes ya hagan todo este análisis, por ejemplo, les podría preguntar con cuántas componentes se quedan, de acuerdo a cada criterio, ¿cierto? Y interpretar este biplot. Eso es lo que les puedo preguntar, ¿no? Encontrar patrones útiles en el biplot, de acuerdo al conjunto de datos que yo les voy a mencionar. Entonces, miren que esto es importante, muchachos, porque las empresas, o sea, necesitan esto. Esto es una prueba de una empresa que le hicieron a un muchacho para ver si lo contrataban, ¿no? Y él me había dicho que no sabía ni por dónde empezar, digamos, ¿no? Cuando miró esto de análisis exploratorio y de gráfico, que prácticamente le dé una introducción. Entonces yo como miré, esto es lo que estamos mirando en base de datos, entonces les voy a llevar a los muchachos este ejemplo para cuando si alguna vez se enfrentan a este tipo de pruebas, miren, lo podemos realizar, ¿cierto? Entonces, eso es, muchachos. A la siguiente clase ya vamos a sacar una nota. Si quieren, bueno, si quieren, ¿cuántos somos? Pasa que somos, falta Hailing, creo, ¿no? Somos 5 personas. Bueno, nos toca hacer el taller individual porque si no un grupo se quedaría con 2 personas y otro con 3, pienso. Así que, bueno, el taller va a ser individual. Yo les voy a pasar, pueden sacar este código, ¿cierto? Estos códigos simplemente los van a reutilizar. Simplemente va a ser cambiar la lectura del conjunto de datos y más que todo me interesa hacer conocer sus interpretaciones, ¿no? O sea, con cuántas componentes se quedan y sobre todo la interpretación que le den a este biplot. Eso va a ser el taller, muchachos. O sea, no va a ser nada del otro mundo, simplemente los voy a poner a que interpreten un biplot diferente con otro conjunto de datos. ¿Les parece entonces? Nos vemos el siguiente martes. Hoy a la tarde tengo esto del Expo Póster y no podré participar. Mañana les voy a pasar un link. No, hoy que termine les voy a pasar el link para algunas actividades, ¿cierto? De Expo Póster o algunos talleres que se van a estar dictando. Yo voy a dictar mañana, bueno, voy a hacer un taller muy práctico de procesamiento del lenguaje natural para si alguien quiere participar, pues lo invito, ya les paso el PDF con la presentación y el link de la clase, el link del taller. Entonces, si no tienen más preguntas, muchachos, y les quedó claro, para la siguiente hacemos ya un taller y sacamos la segunda nota. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Vale, muchachos, entonces. Gracias. Hasta luego, chicos.